sea, otro ejemplo de lo anterior es cuando Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Y con esto queda confirmado que sí, la ley sigue vigente. Dice Jesús, el pan de vida. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Más adelante, en el capítulo 6 de Juan, nos va a empezar a decir una y otra vez que nos comamos su carne, ¿sí? Esto se interpretó, por ejemplo, la Iglesia Católica ahora dice que el cuerpo de Jesús está en la hostia y la sangre de Jesús está en la copa, ¿no? Entonces vamos a ver si eso es algo en lo literal o eso es algo metafórico que apunta a otra cosa. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:54-56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí es el escándalo, ¿no? Ah, ¿cómo? El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. De hecho, esto fue un escándalo con sus discípulos. Juan 6:58-59 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como usted, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, de él mismo, vivirá eternamente. Y estas cosas las dijo en la sinagoga. Entonces, leyendo los siguientes versículos desde lo literal, terminamos creyendo que su carne y su sangre están literalmente en un pedazo de pan y el vino. Como en su momento la gente presente pensaba que hablaba de comérselo a él en lo literal y por eso se fueron. Pensaban que era el canibalismo. Exactamente. Pero cuando usamos las definiciones establecidas por la misma palabra, podemos llegar a otra conclusión más acertada. Pero antes de pasar a los siguientes versículos, él mismo, o sea, el mismo Jesús, ya nos revela lo siguiente. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, ya nos está diciendo, eso que yo les dije, que coman mi carne, eso para nada aprovecha. El Espíritu es el que da la vida, ¿sí? Y luego nos dice, ¿cuál es ese Espíritu? La palabra. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida, o sea, su enseñanza. Y Jesús nos enseñó la ley. ¿Tu carne es la palabra que Él nos dio? Podemos decir, pues, que Jesús mismo ya nos dijo cuál es esa carne, que a su vez es el pan que nos invita a comer. El siguiente versículo confirma lo anterior y cabe señalar que viene en una Biblia católica. Es el libro de Eclesiástico. Vamos a ver. Fíjate que me acordé ahorita de un muchacho que conocimos en Solferino. Ya les hemos contado de él. Fue, no me acuerdo por él, no me acuerdo qué ciudad, y su abuelita lo llevó a misa. Y él nunca había ido a misa. Y se levantó pues como que lo obligaron a levantarse a comulgar y que le dieron la hostia y que la agarró, la abrió y se metió a la bolsa. Y estaba la abuelita y nada porque pues no había participado del cuerpo de Cristo. O lo de la hostia. Aparte se lo echó a favor. Me eché la bolsa, era el corazón, hombre. El corazón. De hecho, me viene un versículo en la mente que dice, y todas estas cosas les hablaba Yeshua en parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no entiendan, y se conviertan en los malos caminos. Le dice, pero a sus discípulos les revelaba todo. Nos vemos, a mí me parece extraño cómo este tipo de versículos que acabamos de leer, hasta la fecha, hay personas que lo leen de manera literal y lo quieren aplicar literalmente. Pero en estos versos, como te dije, dice que eso tiene un propósito, para que no entiendan. Y se conviertan y Él los sane, dice. Entonces también eso tiene un propósito, que no se conviertan y no entiendan. Para seguir buscando. Fíjense aquí, ese es el libro eclesiástico. Ese es uno que está en las Biblias católicas. Fíjense lo que dice aquí. Habla de la sabiduría. Dice, así hace el que reverencia al Señor. Cumpliendo la ley, encuentra la sabiduría. Ella le sale al encuentro como una madre. Lo recibe como la esposa de su juventud. Lo alimenta con el pan de la inteligencia y le da a beber el agua del entendimiento. Ahí está, ¿no? Jesús nos dice
Él es la verdadera comida y la verdadera bebida. Él es esa sabiduría que nos está poniendo aquí sobre la mesa, precisamente, que la sabiduría es el pan de la inteligencia y nos da a beber el agua del entendimiento. El pan y el agua son metáforas que apuntan precisamente a entender su palabra, a entender sus mandamientos. Aquí nos está diciendo, ¿no? Así es el que reverencia al Señor, cumpliendo la ley, encuentra la sabiduría. Entonces, vamos a ver. Dice, en las versiones de Latinoamérica o Jerusalén, esas versiones no dicen entendimiento al final, sino que dicen sabiduría. La sabiduría nos llama a comer su pan y su vino mezclado. Proverbios 9, de 5 al 6. Déjenme nada más cambio aquí en la versión. Dice, vengan, o sea, aquí es la sabiduría, ¿no? Dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Y luego nos sigue hablando de la sabiduría, pero aquí en el 5 dice, vengan, coman mi pan y beban del vino que yo he mezclado. Dejen las simplezas y vivan y anden por el camino de la inteligencia. La sabiduría nos está diciendo que vayamos a comer su pan y su vino y que andemos por el camino de la inteligencia, que ya vimos en el libro de Eclesiástico, que la sabiduría nos ofrece su pan y su agua y que son precisamente esa inteligencia, es la sabiduría para entender. Isaías 55, del 1 al 3. Vamos a ponerlo aquí. Dice, a todos los sedientos vengan a las aguas. Y aquí voy a poner sobre la mesa 3 metáforas. Fíjense aquí, las aguas. Dice, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman, vengan y compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Pan. Aguas, vino, leche, pan. ¿Qué es todo eso? Dice, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman del bien. Todo lo anterior, el agua, el vino, la leche, el pan, todo eso es escucharlo atentamente. La palabra escuchar, oídme aquí, es la palabra shama, que es una palabra que apunta no solamente a escucharlo, sino a obedecer, y que en muchos contextos o en muchos versos se tradujo como obedece. ¿Pero obedece qué? Pues los mandamientos, ¿verdad? Shama no solo traduce oír, sino también obedecer. Génesis 26, 9. No, no es 9, es 20. Aquí está. Dice, por cuanto oyó, la palabra oyó, es la misma palabra, Shama. ¿Sí? Entonces dice, por cuanto oyó, Shama, Abraham mi voz. Y aquí está, ¿qué fue lo que oyó? Dice, y guardó mis preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Entonces ese oír, que es guardar, es precisamente guardar sus mandamientos, estatutos y leyes. Como ya vimos hace rato, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres, y la palabra aquí, oyeres, es la misma palabra, Shama. Entonces acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, cuando nos dice aquí, escúchenme atentamente, usa la misma palabra, Shama. ¿Qué es lo que quiere que escuchemos atentamente? Toda la escritura nos apunta a lo mismo. La Torah. A la Torah, exactamente. Entonces, escucharlo atentamente es comer el pan, el vino, la leche y el agua. Sin precio y sin dinero. Sin precio y sin dinero, exactamente. Eclesiástico 51, del 24 al 25, veamos aquí. En el último capítulo de esta Biblia católica, bueno, de este libro católico, 24. dice esto: ¿hasta cuándo quieren privarse de todo esto y seguir sufriendo esta terrible sed? Lo mismo que nos pone Isaías. Esto les digo acerca de ¿qué? La sabiduría. Adquiéranla gratuitamente, como dice Isaías 58. Desde un inicio ya nos está invitando a beber de esa agua, a comer de ese pan, ese vino, esa leche, gratuitamente. Entonces, sí, la ley de Dios es esa sabiduría. Son esas palabras que a su misma vez Jesús nos da. Mis palabras son espíritu y son vida. Aquí, en Apocalipsis 21:6, vamos a ver esto. También nos va a decir cómo es parecido. Hermanos, cambio la versión.
Yo tengo una duda. ¿Mm? Dice, bueno, ahí que Dios se complacía, ¿verdad? De Abraham, porque guardaba la ley, guardaba los estatutos, los preceptos y todo. Pero en la época de Abraham todavía Dios no nos daba la ley, fue hasta Moisés. Ajá. Y pues sabemos que la Torah es eterna, siempre ha existido, pero ¿cómo Abraham la guardaba? Si no estaba no instituida. no, ajá. Fíjate, ahí sale una pregunta que es súper válida y mi respuesta está en Éxodo 16. Y no nada más Abraham, desde Génesis. No, eso Desde puede Adán. significar los animales puros y impuros. Puros En Éxodo 16, Señor. antes de llegar a Éxodo 20, ya nos habla de una ley que le está pidiendo guardar y que guarden el día de reposo. Fíjate aquí. 4, dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. O sea, ya se hace mención de una ley. Aquí la palabra ley, creo que es Torah, ¿sí? Entonces, lo que yo entiendo de eso es que es algo que ya existía, que se había pasado de boca en boca, porque esa era la función de Abraham. De hecho, si nosotros vamos, por ejemplo, en Génesis 18, aquí está. Fíjense aquí. Esto es lo que dice Dios de Abraham. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor. Otra metáfora que apunta a ¿qué? A la Torah. Entonces, cuando dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a toda su descendencia que guarden el camino del Señor, me hace pensar que la ley ya existía, pero era algo de boca en boca, que se instituye. Como ellos estuvieron presos en Egipto, pues no tenían libertad para seguir esa ley. Entonces, cuando sale de Egipto, que Dios los rescata, Dios se las pone, se las instituye por todo aquello que se hubiera perdido en ese boca en boca, ¿no? O sea, no es que haya nacido en el Sinaí, sino que muy probablemente era algo que ya existía. De hecho, en Génesis, allá con Adán, dice la Biblia que el Señor se paseaba en el Edén. Y no nada más de pasearse para estar allí comadreando, sino que le estaba enseñando el camino y le estaba dando mandamientos y instrucciones a Adán. Y ya desde entonces ya lo sabía. Bueno, vemos, por ejemplo, los hijos de Adán que también llevan holocaustos. Los holocaustos son algo que vemos también en la ley. Bueno, fíjense, bueno. Esa sería como mi respuesta. Pero aquí en Apocalipsis, ¿por qué nos quedamos? Dice en Apocalipsis, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega. Fíjense, el alfa y el omega, ¿cómo es en hebreo? Aleph, Taf. ¿Cómo empieza el Salmo 119? Aleph y termina con Taf. Entonces, todo lo que está en el Salmo 19, todas esas referencias a la ley, es como si yo soy todo eso. ¿Sí? Es el principio y el fin. Al que tuviera sed, dice, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Con todo eso que ya vimos, ¿cuál es esa agua de la vida? Tu palabra. La Torah, exactamente. Dice, ¿quién es la sabiduría? Sabiduría, o sea, en las tablas de las equivalencias que le di, ahí está la descripción, la definición de sabiduría. Hay muchos pasajes que nos dicen qué significa. ¿Alguien trató de las hojas blancas? ¿En el sacrificio? ¿No? ¿Nadie? Para darles ahorita Ya estamos vendiendo. Fíjate, en esas hojas hay muchas frases como escuchar su voz, el temor de Dios, que generalmente cuando uno las lees en el Nuevo Testamento y lo lees en forma literal, pero ya la misma Biblia nos puso el valor para todas esas frases. Entonces, cuando las vuelves a encontrar ya en el Nuevo Testamento, puedes, por ejemplo, descifrar a Pablo, que es lo más difícil. Entonces, bueno, Jesús mismo es la sabiduría, ¿no? Eso ya lo sabemos, pero vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, Mateo 11:19. Dice, vino el Hijo del Hombre, dice que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿A quién estaban acusando y le dicen que es un bebedor de vino? Entonces, ¿qué responde? Yo me justifico por mis hijos. La sabiduría se justifica por sus hijos. Entonces, él es la sabiduría. La sabiduría en griego es la palabra Sofía, que es la equivalencia, de Jokma hebreo. ¿Sí?
Y por ejemplo, aquí también tenemos Mateo 12:42, ¿no? Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Sabemos que Salomón oró por sabiduría, ¿sí? Y he aquí más, no dice aquí alguien más, dice aquí más que Salomón, ¿sí? Y eso es lo interesante, ¿no? Como que si él no se definiera a sí mismo como una persona, sino como la misma sabiduría personificada. También, por ejemplo, tenemos 1 Corintios. Dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Más abajo también dice lo mismo. Más por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Sí? Entonces, bueno, la sabiduría es Jesús. Todos esos versículos nos apuntan que sí. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, dice en palabras de Juan. Mediante agua, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Entonces aquí también nos apunta al sacrificio. ¿Sí? Que no solamente es esa agua, esa palabra, sino esa sangre literal que es su sacrificio. Dice, el agua y la sangre puede apuntar a ese vino mezclado de Proverbios 9:5. En Proverbios 9:5 tenemos esto. No está hablando de la sabiduría, ya lo habíamos leído, pero dice, vengan, coman mi pan y beban mi vino que yo he mezclado, dice. Entonces, eso los quise poner ahí como algo muy interesante porque es algo que podemos conectar con lo que nos dice Juan. Aquí, sabiduría. Aquí, acuérdense, si las palabras que Él nos ha dado, que es su palabra, que es la ley, que es esa misma sabiduría, que es el mismo, Jesús mismo es esa sabiduría, entonces podemos conectarlo con que ese es el espíritu que iba a dar y iba a poner Dios en nuestros corazones. La sabiduría es el espíritu. En el libro de sabiduría, en este libro de sabiduría, en el capítulo 1, versículo 3, fíjense lo que dice. Dice, los pensamientos torcidos alejan de Dios. Su poder cuando es puesto a prueba deja sin palabras a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con los engaños. Se aparta de los pensamientos insensatos. Y aquí la sabiduría, este libro nos está diciendo que la sabiduría es este mismo Santo Espíritu. ¿Sí? Entonces, sí, la sabiduría es el Espíritu. La sabiduría es la ley, como ya vimos, ¿no? Y Dios quiere escribir en nuestro corazón. A su misma vez es ese mismo Espíritu que Él nos va a dar y que va a poner también en nuestro corazón. Porque la sabiduría, el Espíritu de sí mismo es el entendimiento que te da su palabra. Cuando siembras esa palabra en tu corazón y lo meditas, ese conocimiento y ese entendimiento es ese Espíritu que va creciendo dentro de nosotros. Entonces, fíjense aquí como dice en el 6, la sabiduría es un espíritu. ¿Sí? Dice ese versículo de la Biblia Católica, confirma lo mismo que Jesús nos dice en Juan 6:63. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Sí? Ese espíritu son esas palabras que son una semilla que al implantarlas en nuestro corazón, que es nuestra mente, como dice Santiago 1:21, que ya vimos, produce gradualmente que nuestra conciencia se renueve. Está escribiendo su ley en nuestro corazón, ¿sí? Dándonos la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, lo inmundo de lo limpio, ¿sí? A crecer, como vimos, por ejemplo, en Marcos 4, en la parábola del Salvador. Dice, a medida que meditamos y entendemos la ley bajo la enseñanza de Jesús, que enfatiza la misericordia, la justicia y la fe, teniendo esa misericordia, esa justicia y esa fe, como ya vimos, Dios nos abre puertas de entendimiento. Nos desbloquea pasajes que sin su revelación no podemos entender o descifrar, pero cumpliendo los requisitos necesarios, Él desbloquea. Es la oración que ya vimos, por ejemplo, todo, yo quiero esto y Dios me cumple esto, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos? Meditación constante en la ley, ¿no? Tocar la puerta, como ya hemos visto. Tener misericordia hacia con otros, esto es lo más importante. Y pedir entendimiento y tener paciencia. ¿Es más difícil? Esto está más difícil. El espíritu de nosotros es nuestra inteligencia, conciencia, ¿no? Job 23 dice, y me hace responder
el espíritu de mi inteligencia. Aquí está relacionando a su inteligencia con el espíritu. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El entendimiento es el espíritu de Dios. Efesios 4:23 dice, y renuévense en el espíritu de su mente. ¿Sí? O sea, eso es algo que nosotros ya tenemos implantado, que hay que renovar. Porque ahorita más adelante vamos a ver unos versículos que nos apuntan a que Dios ha dado de su espíritu a todos. De esa sabiduría se las ha dado a todos, nada más que se las da en cierta medida y se las da en abundancia a los que son sus amigos y guardan sus mandamientos. Fíjense aquí. Salmo 51, 10, 11 es muy parecido a lo que nos dice Efesios 4:23. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, este espíritu recto es ese espíritu de nuestra mente, ¿no? Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la... El Espíritu Santo es el que renueva ese entendimiento en nosotros. ¿Sí? Dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es la Torá, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos renovados en nuestra mente, cuando nosotros hemos sido lavados por su palabra, que ya entendemos, la interiorizamos porque la meditamos, entonces nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Tito 3, del 5 al 6 dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense aquí, y aquí es donde Pablo nos dice que incluso personas que no tenían la ley tenían esa conciencia. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia. Esa ley escrita en sus corazones es esa conciencia que nos hace decidir si está bien o está mal aquello que vamos a hacer. Todos tenemos un poco de esa ley. Dice Juan 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Bueno, aquí quería llegar. El libro de Eclesiástico, en los libros católicos, esos son muy interesantes, se los recomiendo. En el capítulo 1, desde el versículo 8, nos va a plantear que todos los seres tienen la sabiduría de Dios, pero que Dios da un poco más de ese espíritu a sus amigos. Y luego después nos va a decir que sus amigos son los que obedecen los mandamientos. Dice, solo hay un sabio y muy temible, el Señor que está sentado en su trono. Dice, Él fue quien creó la sabiduría, la observó, la midió y la derramó sobre todas sus obras. Si la sabiduría es la ley de Dios y dice que la derramó sobre todas sus obras, pudiéramos decir que todo lo que, aquello que respira, tiene ese conocimiento, ese entendimiento en mayor o menor medida. Fíjense lo que dice aquí. Él se la dio en alguna medida a todo ser viviente, y lo dice aquí, y en abundancia a sus amigos. O sea que a tus amigos es a los que les da más de esa sabiduría. Si nosotros seguimos leyendo, dice por ejemplo aquí, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Ella acompaña a los fieles desde el seno materno. Han encontrado la frase en Deuteronomio 30 que dice que la ley ya está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplas. Bueno, podemos conectarla aquí, ¿no? Dice, puso entre los hombres su hogar para vivir, siempre ahí, o sea, entre nosotros. Y se mantendrá fielmente con ellos. La sabiduría perfecta, o sea, una sabiduría es la que tenemos, la que Dios nos da a todos los seres vivos, como ya lo plantea el autor, y lo dice una sabiduría perfecta. Consiste en honrar al Señor. Este honrar al Señor, en otras Biblias, dice en temer al Señor. Y temer al Señor es una metáfora que apunta a la obediencia a los mandamientos. Entonces, ella colma, dicen, a los hombres con sus frutos. Y luego aquí me voy a saltar esa parte, dice, ella hace que florezcan la paz y la salud, como ya vimos, ¿sí? La ley es la que produce esa paz, pero también la salud. Dice, hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia. O sea, esa sabiduría hace venir como lluvia la ciencia y la inteligencia.
y llena de honores a quienes a ella se aferran. Esto es importante. Dice, el que es paciente, lo que vimos hace rato, aguantará mientras sea necesario, y al final tu recompensa será la alegría. Y aquí está. Si buscas la sabiduría, cumple los mandamientos y el Señor te la dará en abundancia. ¿Qué vimos al principio? ¿A quién se la da en abundancia? Dice, él se la dio en alguna medida a todo ser viviente y en abundancia a sus amigos. Cuando leemos este otro versículo, nos revela que sus amigos son los que lo obedecen. Si buscas la sabiduría, cumple los mandamientos y el Señor te la dará en abundancia a sus amigos. ¿Sí? Honrar al Señor es ser sabio e instruido. Ajá. Sí. Es más, en Jesús también dice, aquí lo tengo aquí, dice Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Sí? Y lo dice, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Bueno, es que hay un versículo que dice, aquí está, no. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, bueno, dice, honrar al Señor es ser sabio e instruido. A Él le gustan la fidelidad y la humildad. No te niegues a honrar al Señor ni te acerques a Él con hipocresía. No seas hipócrita delante de los hombres y fíjate bien en lo que dices. No te eleves demasiado si no quieres caer. Antes lo quise poner de más, pero aquí termina el libro y a final de cuentas nos está diciendo que, o nos está poniendo sobre la mesa que todos los seres tienen un poco de la sabiduría de Dios en alguna medida, pero que si tú obedeces los mandamientos, Él va a poner sobre ti más de esa sabiduría. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener más de ese conocimiento, ese entendimiento? Bueno, meditando en su ley de día y de noche. Y listo. ¿Sí lo acabamos? Gracias. Me quedé con ganas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran? Muy bien, Iván, muy bien. Lo de siempre. ¿Con qué te quedas? No más que te pruebe. A mí también me callan. ¿Ya encontraste con quién hacer? Muy bien, con Iván. No, pero no, es broma. Es el momento de la queja. Ahora, David. Estaba haciendo así. Empiezan a tronar tostadas en la cocina. ¿No? Se andan viendo suavemente. O lavan los platos. No, pues la licuadora. Pues la verdad es que me doy cuenta, por ejemplo, yo tenía eso de los votos que no lo entendía. Y es verdad, cuando realmente te acercas para verdaderamente entender y para compartir, el Señor te revela las cosas. Entonces, me di cuenta que en las madrugadas, como bien lo dice ahí, el que madruga para buscarlo y el que trasnocha por hallarlo, va a encontrarla y es verdad. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me deja? Pues nada más que hay que seguir adelante, ¿no? Que hay que estarlo buscando constantemente y no separarnos de él para que no nos quite lo que ya nos dio. Amén. Muy bien. ¿Algún otro comentario, familia? Pues ya que empiece a contestar el examen. Vamos a alabanza, oramos primero y luego lo levanta. Sí, tú, Marta, ayúdanos ahora con la oración. Por favor. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos alimentas, porque tú nos sustentas, Señor. No nada más de la comida terrenal, Señor, sino de tu palabra. Gracias por el banquete que nos has dado el día de hoy, Señor, porque tú nos hablas en todo momento y tú nos haces entender, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque todo está relacionado con la sabiduría. Eso nos está quedando cada vez más claro, Padre, y que la sabiduría eres tú, Señor, y que la sabiduría es Yeshua, Padre, para que esté siempre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón.
Señor, te damos gracias por la vida de Iván, Padre, y por todos los que estamos aquí, por todas las familias representadas. Gracias, Señor, porque solamente tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, que esta palabra que nos has enseñado y nos has revelado el día de hoy quede en nuestro corazón guardada, Padre, para que la pongamos por obra. Te damos gracias, Padre, por todos estos beneficios que tú nos das, por todas esas recompensas que tú nos das, y que a veces nosotros creemos que es el día a día, Señor, pero gracias por darnos ese privilegio de verte en todo, Señor, en el amanecer, en el atardecer, en nosotros, por ver tu rostro, Señor, reflejado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, que podamos ser así, Señor, afuera de aquí, de este lugar, afuera de nuestras casas, que podamos ser testimonio de ti con nuestros actos, con nuestros hechos, Señor. Y si es necesario, Padre, que podamos abrir nuestra boca para seguir hablando de tus maravillas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas durante esta semana, Señor. Te damos gracias por la semana que viene, Señor, porque tú nos sigas guardando, nos sigas cuidando y guiando en todo momento, Señor. Que no permitas que nos desviemos de tu camino y que con cuerdas de amor, Señor, nos traigas de regreso si acaso nos hemos desviado. Te damos gracias, Señor, por nuestros jóvenes, Padre, por estas nuevas generaciones que van a continuar el legado, Padre, de compartir tu palabra. Darles la fuerza, Señor, darles la sabiduría, Padre, darles la valentía, para en este mundo tan reprimido, tan reprobado, Señor, tan podrido, ellos puedan ser luz a su generación y a las generaciones que siguen, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor. Llénalos de ti en todo momento, Padre. Que sean tu estandarte, Señor. Y te pedimos, Padre, por último, Señor, que nos regreses con bien a nuestros hogares, Padre, y que podamos reunirnos la siguiente semana para poder seguir aprendiendo de ti, Señor. Gracias, Padre. En nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces ahí nada más los saludos.